12 hombres caminaron sobre la superficie de la Luna. Regresaron entre aplausos, desfilaron por las avenidas principales bajo una lluvia de confeti y estrecharon las manos de los líderes más poderosos del mundo. Para los libros de historia, eran los mismos héroes que despegaron de Cabo Cañaveral, pero para la biología molecular, la realidad era mucho más oscura y perturbadora. ¿Y si te dijera que los hombres que aterrizaron en las aguas del Océano Pacífico ya no eran exactamente los mismos seres que abandonaron la atmósfera terrestre? Durante décadas nos vendieron la narrativa del triunfo tecnológico, pero ocultaron el rastro de la metamorfosis biológica. La ciencia de vanguardia ha comenzado a desenterrar una verdad que roza el horror corporal. No estamos hablando de teorías de conspiración sobre alienígenas suplantando astronautas, sino de algo mucho más intrínseco, sutil y por lo tanto aterrador. La Luna, ese satélite gris y silencioso, actuó como un editor genético despiadado, reescribiendo el código fundamental de la vida en quienes se atrevieron a profanar su suelo. Lo que regresó a la Tierra no fue simplemente un grupo de militares y científicos cansados, sino una versión alterada y desconocida de nuestra propia especie. Sus células ya no hablaban el mismo idioma que las nuestras. Sus genes, bombardeados por una energía que la evolución terrestre jamás previó, mutaron en un intento desesperado por adaptarse a un entorno que nos odia. No fue solo un viaje espacial. Fue la primera vez en la historia que el ser humano dejó de serlo en su nivel más profundo y molecular. Al cruzar la línea de la magnetosfera, el yo de cada astronauta comenzó a disolverse, dejando paso a una entidad biológica nueva, marcada permanentemente por el vacío. Lo que pisó la Luna fue humano, pero lo que regresó, eso es algo que la ciencia apenas está empezando a comprender. Una vez que la nave espacial atraviesa la última capa de la magnetosfera terrestre, la burbuja protectora que nos ha mantenido a salvo durante millones de años se desvanece por completo. En ese preciso instante, el cuerpo de los astronautas se convierte en un blanco abierto para el enemigo más despiadado del cosmos, los rayos cósmicos galácticos. No son simplemente luz o calor, son núcleos atómicos que viajan casi a la velocidad de la luz, proyectiles invisibles, cargados de una energía devastadora que no encuentra resistencia alguna. En la Luna, no existe una atmósfera espesa que filtre estas partículas ni un campo magnético que las desvíe. Los astronautas están expuestos a una lluvia constante de partículas pesadas y hierro ionizado que atraviesa el casco de la nave, sus trajes espaciales y, finalmente, la propia carne. Este bombardeo no es una metáfora. Imagina billones de agujas microscópicas perforando cada célula de tu cuerpo a cada segundo. Cuando estas partículas impactan en la doble hélice del ADN, el efecto es quirúrgico y violento. Literalmente despedazan los puentes de hidrógeno y rompen las cadenas genéticas. En la Tierra, nuestras células tienen mecanismos de reparación para daños menores, pero el daño causado en el espacio profundo es de rotura de doble hebra, el tipo de lesión más difícil de reparar para la biología humana. Ante el caos, el cuerpo entra en un estado de emergencia molecular. En su desesperación por sobrevivir y mantener la integridad del organismo, la maquinaria celular comienza a pegar los trozos de ADN de forma desordenada, creando cicatrices genéticas permanentes. Es aquí donde ocurre la transformación silenciosa. La Luna no solo te irradia, te reprograma. Los estudios más recientes sobre la expresión genética en el espacio han revelado que miles de genes que antes estaban apagados se activan repentinamente como una respuesta de defensa ante el trauma ambiental, mientras que otros genes vitales para el sistema inmunológico se silencian por completo. No es un simple daño colateral, es una reconfiguración forzada. Lo que la ciencia está descubriendo es que el entorno lunar actúa como un martillo neumático sobre la estructura misma de la vida, obligando a los astronautas a sufrir cambios epigenéticos tan profundos que su firma biológica cambia para siempre. Al caminar sobre ese polvo gris, sus cuerpos están librando una guerra a nivel atómico donde la derrota no es la muerte inmediata sino una mutación lenta y sistemática que los aleja, bases nitrogenadas tras base nitrogenada, de la humanidad que dejaron atrás en la plataforma de lanzamiento. Los síntomas de esta transformación no tardaron en manifestarse, comenzando con fenómenos que desafiaban la lógica de los sentidos. Mientras intentaban dormir en la estrechez del módulo lunar,
los astronautas reportaron un fenómeno fantasmagórico, destellos de luz azulada y blanca que estallaban en el interior de sus globos oculares, incluso con los ojos fuertemente cerrados. No eran alucinaciones ni reflejos, eran partículas cósmicas de alta energía atravesando físicamente sus retinas y sus cerebros. Cada destello era el impacto de un proyectil subatómico destruyendo neuronas y dejando una huella de radiación en el tejido más sagrado del ser humano. Pero esos fuegos artificiales biológicos eran solo el preludio de un horror mucho más persistente que los esperaría al regresar a la Tierra. Una vez que los héroes aterrizaron, el mundo celebró su regreso, pero en la privacidad de sus hogares y clínicas médicas, el regreso comenzó a mostrar su cara más oscura. El cuerpo humano, tras haber sido editado por el entorno lunar, empezó a comportarse de maneras erráticas. Uno de los hallazgos más aterradores surgió de los estudios de la Universidad Estatal de Florida, que revelaron una anomalía estadística imposible de ignorar. Los astronautas de las misiones Apolo, los únicos seres humanos que han abandonado la protección de la magnetosfera terrestre, tienen una probabilidad 5 veces mayor de morir por enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellos que solo orbitaron la Tierra. Sus arterias y sus corazones no solo estaban envejecidos, estaban marcados por una rigidez celular que no correspondía a su edad cronológica. Era como si el espacio hubiera apretado un botón de avance rápido en su reloj biológico. Más allá del corazón, el cambio se reflejaba en su comportamiento y en su propia estructura molecular. Los telómeros, los capuchones protectores de nuestro ADN que se acortan naturalmente con la edad, mostraron un comportamiento esquizofrénico. En el espacio, bajo el ataque constante de la radiación y la falta de gravedad, estos telómeros se alargaron de forma antinatural, para luego colapsar y encogerse drásticamente al volver a la atmósfera terrestre. Este efecto rebote genético dejó a los astronautas con una firma biológica que la evolución humana, en sus millones de años de historia, jamás había encontrado. No solo regresaron con problemas de visión, pérdida de densidad ósea o fatiga crónica. Regresaron con un sistema inmunológico que ya no reconocía el mundo que los vio nacer. El polvo lunar y el vacío no solo los dañaron, los convirtieron en extranjeros biológicos dentro de sus propios cuerpos, portadores de una mutación silenciosa que los separó para siempre del resto de la humanidad que se quedó en tierra firme. Llegamos aquí al punto de inflexión más inquietante de esta investigación, una posibilidad que hace que los científicos más pragmáticos sientan escalofríos. Hasta ahora, la medicina convencional ha tratado estos cambios como simples daños colaterales, como una herida que deja una cicatriz. Pero un grupo creciente de biólogos moleculares está planteando una pregunta revolucionaria. ¿Y si lo que estamos presenciando no es solo degradación sino una activación? Existe la teoría de que el genoma humano contiene genes durmientes, segmentos de ADN que han permanecido en silencio durante eones porque nunca encontraron el estímulo ambiental necesario para despertar. Al salir al espacio profundo y exponernos a la Luna, podríamos haber encendido accidentalmente un interruptor biológico que no estaba destinado a tocarse en la Tierra. Esto nos lleva a cuestionar nuestra propia naturaleza. ¿Estamos realmente diseñados solo para vivir bajo este cielo azul? ¿O nuestro ADN esconde un manual de instrucciones oculto para la supervivencia estelar? Si el código genético de los astronautas del programa Apolo se reconfiguró para resistir el bombardeo de partículas y la ausencia de gravedad, entonces, desde un punto de vista estrictamente taxonómico, ocurrió algo trascendental. Al regresar, sus células ya no operaban bajo los mismos parámetros que las de un ser humano que nunca ha dejado el suelo terrestre. En el momento en que sus genes mutaron para intentar adaptarse al vacío, dejaron de ser puramente Homo sapiens para convertirse en los primeros individuos de una estirpe nueva y solitaria, el Homo specius. Esta no es una mejora evolutiva gloriosa, sino una adaptación forzada y violenta. Ser un Homo Spacius significa que tu cuerpo ha aceptado un pacto fáustico. Para sobrevivir a la Luna, has tenido que renunciar a tu compatibilidad perfecta con la Tierra. Las implicaciones son devastadoras. Si para conquistar el cosmos debemos permitir que nuestro ADN sea reescrito por la radiación y el vacío, entonces, el ser humano que conquiste las estrellas no será el mismo ser humano que las soñó desde la cuna de la civilización. Los astronautas no fueron solo exploradores geográficos, fueron, sin saberlo, los primeros experimentos de una mutación transhumana. La Luna no fue un destino, fue un laboratorio donde nuestra esencia biológica fue puesta a prueba y modificada de forma irreversible.
Lo que estamos viendo en la sangre y en las células de estos hombres es el primer boceto de una humanidad que ya no nos pertenece, una especie que nace del trauma espacial y que lleva el vacío grabado en su código más íntimo.